espiritualmente. Muerto espiritualmente es estar separado de Dios. Adán fue creado para estar en una vida en perfecta obediencia. Y al pecar en Génesis 3:6, Él dio inicio a la muerte para todos los humanos. Dios mandó a Adán y a Eva a que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Les advirtió que la desobediencia resultaría en la muerte. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que de él comieres, ciertamente morirás. La expresión ciertamente morirás podemos traducirla literalmente como muriendo morirás, significando esto un estado continuo de muerte que comenzó con la muerte espiritual, continuando a lo largo de la vida como una degradación gradual del cuerpo y culmina con la muerte física. La muerte espiritual inmediata y al instante separó a Adán de Dios. Ese acto de Adán de esconderse de Dios en Génesis 3:8 demuestra dicha separación, así como su intento señalativo de culpar a la mujer por el pecado en Génesis 3:12. Horrorosamente, es decir, que esa muerte espiritual y eventualmente física no se quedó o se limitó solo para Adán y Eva. Adán, como representante de la raza humana, llevó la contaminación e infección del pecado a toda la humanidad. Pablo aclara esto en Romanos 5:12 diciéndonos que el pecado y la muerte entraron en el mundo y se extendieron a todos los hombres a través del pecado de Adán. Además, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Los pecadores deben morir porque el pecado nos separa de Dios. Cualquier separación de la fuente de vida es, naturalmente, muerte para nosotros. No es solo el pecado que heredamos el que provoca la muerte espiritual, sino que también nuestra propia pecaminosidad contribuye en esto. Efesios 2:1 enseña que antes de la salvación estábamos muertos en delitos y pecados. Aquí se habla de la muerte espiritual porque dice que todavía estábamos vivos físicamente antes de la salvación. Estando en esa condición espiritualmente muertos, Dios nos salvó, según el verso 5. También chequees en Romanos 5:8. Colosenses 2:13 reconfirma esta gran verdad. Y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y como estamos muertos en pecado, lejos y negados a lo espiritual, somos enteramente incapaces de confiar en Dios o en su palabra. Jesús nos dice repetidas veces que somos impotentes sin Él, Juan 15:5, y que no podemos ir a Él sin el permiso de Dios, Juan 6:44. Pablo enseña en Romanos 8:7 y 8 que nuestra mente natural no puede someterse a Dios ni complacerlo. En nuestro estado caído somos incapaces incluso
de comprender las cosas de Dios. 1 Corintios 2:14. La obra de Dios por su Espíritu, por la que Él nos da vida de la muerte espiritual, se llama la regeneración. La regeneración se realiza solamente por el Espíritu Santo a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando somos regenerados, somos vivificados juntamente con Cristo, según Efesios 2:5, y renovados por el Espíritu Santo, según Tito 3:5. Es como nacer por segunda vez. Como Jesús enseñó a Nicodemo en Juan 3:7, habiendo sido vivificados por Dios y perseverando en su palabra, nunca volveremos a morir, porque nos ha sido imputada la vida eterna. Jesús dijo muchas veces que creer en Él es tener la vida eterna. Juan 3:16, 36 y Juan 17:3. El pecado conduce y da como fruto o resultado la muerte. La única manera de escapar de esa muerte es venir a Jesús mediante la fe, atraído por el Espíritu Santo. La fe en Cristo conduce a la vida espiritual y en última instancia a la vida eterna. El término perdido se utiliza en la Biblia y en los círculos cristianos para referirse a las personas que aún no han encontrado la vida eterna en Cristo Jesús. Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Los que están perdidos espiritualmente están separados de Dios y no pueden encontrar el camino de vuelta a Él. Perdido es haberse alejado y no poder encontrar el camino para regresar. Muchos de excursiones pueden estar perdidos cuando toma un camino equivocado y no sabe cómo volver al camino correcto. Como un niño perdido cuando se aleja demasiado de sus padres y no sabe dónde están. Los humanos estamos perdidos espiritualmente porque nos hemos alejado de Dios y no sabemos cómo volver a encontrar a ese Dios. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Los seres humanos somos comparados con las ovejas, según Salmo 23, Juan 10, 11 al 14. La razón es que las ovejas son indefensas por naturaleza, poco inteligentes y están acostumbradas a seguir o ser dirigidas por un líder, sin importar a dónde las está encaminando ese líder. Ellas necesitan un pastor para sobrevivir, para que las proteja de los ataques de otros animales, para ser dirigida a buenos pastos y para ser vigilada para que no se pierdan. Las ovejas en ocasiones se alejan del rebaño y pueden convertirse en objetivos fáciles para los depredadores. En un sentido espiritual, las personas tienden a alejarse y se convierten en objetivos fáciles para nuestro enemigo Satanás. Sin nuestro pastor Jesucristo, el buen pastor, estamos espiritualmente perdidos y no podemos encontrar a Dios por nosotros mismos. Jesús contó una parábola sobre una oveja perdida para explicar el corazón de Dios por las ovejas descarriadas, según Lucas 15, 3 al 7. El buen pastor estaba dispuesto a dejar las 99 ovejas del rebaño para ir en busca de la oveja perdida. Nunca habría encontrado
a su pastor, esa oveja, por sí misma. Esta historia demuestra el amor y tierno cuidado de Dios por cada una de las personas. Dios no se detiene por ni ante nada para buscar y encontrar los que le necesitan y traerlos a salvo a su presencia. Así como las ovejas perdidas no pueden encontrar al pastor por sí misma, las personas perdidas no pueden encontrar a Dios por su propia cuenta, según Salmo 53, 2 y 3 y Romanos 3, 11. La religiosidad es uno de los intentos del hombre para intentar encontrar a Dios por sí mismo. La religión ofrece una meta o un modo superior de existencia que aparenta ser divino y luego establece ciertos pasos necesarios para alcanzar esa meta. Gracias a la religión, las personas perdidas se consideran que no están perdidas. Imagina a una persona que se ha extraviado en un bosque. Tras varias horas de búsqueda fallida para encontrar el camino correcto, entonces acampa en un bosque desconocido afirmando que ya está en casa. Ya no quiere que le rescaten, aunque sigue sin saber dónde está. La familiaridad con su entorno inmediato le da la ilusión de que ya ha sido encontrado. El cristianismo no es así. El cristianismo es diferente a la religión, enseñando que es útil que los perdidos intenten encontrar a Dios y que por eso Dios envió a Jesús a encontrar los perdidos. Dios hizo por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos, según Romanos 5:8. Incluso cuando no nos damos cuenta de que estamos perdidos, Dios conoce nuestra condición. Por eso el Hijo de Dios dejó el cielo para encontrarnos y llevarnos a casa. Filipenses 2, 5 al 8, Mateo 18, 11 y Juan 3, 16 al 18. Perdidos por una naturaleza pecaminosa heredada de nuestros primeros padres, que nos lleva a rebelarnos contra nuestro pastor. Fuimos creados para estar en casa con Él, caminando en armonía y en obediencia. Sin embargo, a causa de nuestros pecados, estamos totalmente perdidos. Isaías 59:2. No podemos reparar la brecha, ni el daño entre nosotros y Dios, ni encontrar el camino de regreso a su presencia. Las personas espiritualmente perdidas están atadas por su pecado y condenadas al infierno. Lucas 12:5 y Romanos 6:23. No obstante, cuando los perdidos depositan su confianza en la muerte y resurrección de Cristo, se nos abre un puente frente a nosotros. Gracias a la misericordia y al amor de Dios, los perdidos podemos volver a casa en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:25. Todo ser humano está perdido o ha sido encontrado. Todos pertenecemos a una de estas dos categorías. El primer paso para ser encontrado es admitir que estamos perdidos. Estamos de acuerdo con Dios en que nuestros pecados merecen un castigo y reconocemos que el castigo que sufrió Jesús fue suficiente para pagar nuestros pecados. Recibimos humildemente ese regalo por medio de Él y por medio de la fe en Efesios 2, 8 al 9. Es un intercambio divino. Dios transfiere nuestro pecado a la cruz y transfiere la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Colosenses 2:14. En un intercambio divino, Dios transfiere nuestros pecados a la cruz y transfiere la justicia de Cristo a nuestra cuenta.
Luego entramos en una nueva relación con Dios, como sus propios hijos amados. Ya no estamos perdidos, hemos sido encontrados, perdonados y recibimos un nuevo comienzo. 2 Corintios 5:17. Lamentablemente es decirlo, pero hay perdidos que conforman la iglesia, que están en la iglesia. Hay dos clases de perdidos dentro de la congregación. Primero, están los que saben conscientemente que están haciendo cosas malas o pecado. Y segundo, los que están autoengañados, es decir, en sí mismo creyéndose salvo por sus obras, por cualidades o características personales que tienen, pensando por lo buenos que son. Tienen derecho, según ellos, al cielo. Este es el peor estado que el anterior mencionado. Estar perdido haciendo cosas malas es una, pero estar perdido haciendo cosas buenas y autonominándose bueno y aún creyéndose que agrada a Dios es otra. Jesús nos dijo en la parábola del publicano y el fariseo en Lucas 18:9-14, que el fariseo se creía que por lo bueno que era merecedor del cielo. Observe que este individuo estaba autoengañado. Este era miembro de la iglesia y según los principios bíblicos estaba tan perdido como el mismo Satanás, aún sin darse cuenta, ignorando que está totalmente perdido en su condición de autobueno. En Lucas 18:18 tenemos el joven rico que creía que era merecedor del cielo por ser obediente superficial a la ley, la cual se puede obedecer en un sentido legalista o por amor. Pero este joven rico no tenía amor por el prójimo, ese amor que solo en Cristo se consigue. Este joven rico representa a aquellos cristianos que piensan que por lo bueno que son, deben ser aceptados en el cielo. Un tipo de cristiano que está representado en la parábola de la moneda perdida, según Lucas 15:8-10. Fíjese en esto. La moneda es un objeto sin vida que no tiene uso de razón, representando un tipo de cristiano que no se dan cuenta lo perdidos que están dentro de las iglesias. Cristianos que están autoengañados de su buena profesión. La oveja perdida es un animal que sabe que está perdido. El inconveniente es que no sabe el camino para llegar de vuelta al redil. El mensaje a la iglesia de Sardis, la iglesia moribunda, denuncia esta clase de cristianos falsos, ilegítimos ni auténticos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis 3:1-2. La Biblia enseña que es a través de la sangre redentora de Jesucristo el único medio y forma de ser aceptados en el cielo. Sin entregarnos totalmente a Jesús estamos perdidos, aún siendo miembro de la iglesia. Una cosa es estar en la iglesia y otra es ser parte de la iglesia. La salvación no está en el bautismo, aunque hay que bautizarse. No se recibe con tener los nombres inscritos en los libros de la iglesia, aunque es muy bueno el orden. No se obtiene por ser un predicador. La salvación se activa en nosotros mediante una relación vivificante con Cristo, que es quien renueva el corazón, y al hacer las obras de Cristo con fe y al trabajar con amor, paciencia, humildad y esperanza, podemos tener nuestros nombres
registrados en los libros de la iglesia, pero eso no nos hace ser hijos felices de luz. Podemos tener posiciones honorables y recibir la alabanza de los hombres, pero eso no nos transforma en hijos felices de luz. Debemos de tener una profunda obra de la gracia y el amor de Dios en el corazón. Y este amor se expresa mediante la obediencia. Recuerda, y con esto termino, la obediencia es una de las expresiones de un corazón agradecido. Procura de ser hallado por el Señor. Pídele misericordia a Dios. Sé humilde. Sé de los encontrados y no de los que se creen salvos y que están perdidos. Dios te bendiga.